Está aquí con nosotros, aceptó amablemente nuestra invitación el fiscal Pablo Martín. Bienvenido. Hola, buenas tardes ¿Cómo para estás? ustedes y para toda la audiencia. El término correcto de lo que vamos a hablar es material de abuso infantil. Claro, sí, en realidad. Es necesaria la aclaración porque y la corrección para pronunciarlo adecuadamente en términos incluso jurídicos. Claro, en realidad en un primer momento se le llamaba pornografía infantil, luego técnicamente se corrigió, creo que es más acorde llamarlo MASI, que es material de abuso sexual infantil, porque claramente los menores no pueden generar pornografía, sino que es material que es producto de un abuso sexual infantil. Pues no pueden... Es interesante y necesaria la aclaración. Bueno, pero estamos frente a una estadística que comentamos nosotros aquí, la leímos, extremadamente preocupante, del lugar que está San Juan en términos de la detección de este tipo de situaciones. Sí, en realidad el crecimiento fue exponencial post pandemia. San Juan y en realidad en todo el país y en todo el mundo, porque justamente de ese anonimato y también de delitos conexos, como puede ser el grooming, que también es un tema muy importante, que la idea es empezar a darle mayor visibilidad, sobre todo por la prevención que tenemos que empezar a generar. El tema de material de uso sexual va creciendo con los años. Antes era un delito que lo manejaba la UFI ANIVI y tenían aproximadamente 80 casos. El año pasado llegamos casi a 100 y este año de la proyección ya van más de 100, es decir, que está a un ritmo de arriba de un 10% anual creciendo, que es preocupante realmente. En la mayor parte de estos casos son materiales que también se generan en San Juan, o en San Juan lo que se hace es el hecho de tenerlo y difundirlo, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? No, gracias a Dios, si se puede decir de alguna forma, no hemos, por lo menos desde que está la UFI, no hemos tenido casos de producción, es decir, que es material novedoso, nuevo. Creo que en el caso de UFI ANIVI hace unos años hubo una producción, pero de los reportes que hemos tenido hasta la fecha, solamente hay distribución o tenencia, que es el delito más leve en este tipo de casos. Hay una organización a nivel internacional que detecta esto. La comunicación, una vez detectado ese tráfico de este tipo de material, es rápida, le permite a la investigación tomarse su tiempo y hacer una, comillas, inteligencia sobre ese tipo de tráfico? Sí, es excelente la pregunta que haces, porque justamente ese es el origen. Por ahí la gente no entiende cómo se llega o cómo se valida esa información. Por ahí dice, bueno, pero ¿cómo llegaron? En realidad, todas las plataformas que tienen sede en Estados Unidos, que es el 100% de las plataformas, porque la que no tiene TikTok ahora también lo tiene, ellos están sometidos a la ley americana que los obliga. Hay una entidad que se llama NCMEC, que es con aportes del Tesoro de los Estados Unidos, que se dedica a monitorear las redes, y cada empresa que tiene sede, en este caso Meta, que es la que nuclea Facebook e Instagram, tiene la obligación de reportar y tener un sistema de algoritmos que detectan si algún usuario está compartiendo, está usando material de uso sexual infantil, generan un reporte automático y se lo comunican a NCMEC, tienen la obligación. Esa comunicación se detecta la IP de conexión de esa persona y donde se logueó en su primer momento, lo envía a los países, en este caso lo envía a Buenos Aires, a Ciudad Autónoma, a la UFEDICI, que es la Unidad Fiscal de Daniela Dupuy. Ellos, cuando analizan y ven a qué jurisdicción le corresponde, inmediatamente lo ponen en conocimiento, en este caso el doctor Federico Pereira, que es nuestro punto de contacto, y cuando llegue ese material, con el canal seguro, con las imágenes de muestra, nosotros hacemos la tarea de campo, que es básicamente detectar el usuario, pedir a las compañías de internet que nos digan cuál es el domicilio de instalación, hacer la inteligencia, porque muchas veces se han cometido errores en numerosas jurisdicciones de llegar a allanar una casa y que había, no sé, 3 hermanos y no sabían cuál de los 3 era, entonces se llevaban todos los dispositivos. Hoy se puede detectar con qué dispositivo, por ejemplo, a través de WhatsApp se solicita qué dispositivo está utilizando. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a un allanamiento y sabemos que se trata de un Samsung A11, de un iPhone. Entonces, bueno, al poder detectar qué dispositivo fue el que compartió, es más simple el allanamiento y la asignación de los cargos. Cuando hay una computadora que es usada por toda la familia, bueno, ahí hay que analizar un poquito más cuáles son los perfiles, en qué horario trafica la información. Pero sí, ese trabajo, se hace ese trabajo de campo a través de la brigada, es un trabajo de inteligencia importante, pero el reporte principal viene directamente de Estados Unidos y se traduce en Buenos Aires. Fiscal, para que la gente tenga una idea, ¿cuál es la penalidad que le corresponde a quien tiene tenencia o que retransmite algún tipo de estas imágenes
que tienen que ver con menores? Bueno, la tenencia en realidad tiene una escala penal leve, ahí hay que diferenciar porque hay dos calificaciones. Cuando viene el reporte, normalmente puede venir como A o como B, y a su vez A1 o A2. Cuando son menores de 13 años, la escala penal se agrava en 1/3, y cuando son de 13 a 18 es una escala penal menor. En los casos de tenencia, simple tenencia, es decir, la persona que recibió, muchas veces pasa, por ejemplo, uno lo recibe por WhatsApp, por ahí nos preguntan, che, y si me mandan por error una imagen, ¿qué hago? Nada, simplemente eliminarla. Ahora, el problema es cuando te llega esa imagen y vos la guardás en el teléfono y a la noche enchufaste el teléfono y hizo una copia de seguridad a Google. Bueno, en ese caso se considera tenencia porque vos la guardaste en tu dispositivo y hiciste la copia de seguridad. En esos casos de tenencia, la escala penal, el delito es escarcelable, porque pero lo mismo te queda como antecedente. Te queda como antecedente, pero en el caso ya de distribución, si es distribución simple... Distribución es solamente reenviarlo. Es reenviarlo, exactamente. Bien, pero ese reenvío le permite al investigador una trazabilidad. Sí, sí, por supuesto. ¿Y en ese caso cuál es la penalidad? En ese caso el mínimo es de 3 años. Es de 3 a 6. O sea, de cumplimiento efectivo en la mayor parte de los casos. Bueno, de cárcel. En principio, si no tiene antecedentes, muchas veces se le da pena condicional, pero si el material que reenviaste es de menores de 13 años, ahí se le aplica el agravante y el piso de la pena se va a 4 años. Entonces, en ese no hay posibilidad de una condena de ejecución condicional, por eso ahora hay 2 causas que están próximas a elevarse la acusación y probablemente irán a juicio porque son con esa imputación del piso de 4 años. Yo decía, y lo comentábamos aquí días atrás de sobremesa, que observamos con cierta alarma este incremento en San Juan y el lugar en el que está en un ranking nacional. ¿Esto tiene alguna razón vinculada a la tecnología, vinculada a una cuestión comercial? No entiendo por qué se da con esa magnitud y con esa frecuencia en nuestra provincia. No, a ver, sí debemos decir que en realidad en nuestra provincia, en la tasa de resolución de casos, estamos realmente arriba porque una de las prioridades cuando se creó la UFI con el doctor Quatropani fue, si bien tenemos delitos informáticos, estafas, llegaba un reporte y el reporte es prioridad número 1 en ciertas numerosas provincias. Por ejemplo, los delitos de tenencia ni los investigan ni los archivan, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias y eso sí da una tasa de resolución alta, pero no hay, esto es global, lamentablemente es una conducta que, bueno, en todo caso, lo debería explicar un psicólogo a ver por qué a una persona adulta le llama la atención el abuso sexual infantil. En todo caso, lo positivo es que se haya logrado determinar esta cantidad de casos. Sí, por supuesto, y aparte de eso también hemos tenido un montón de otros casos que no figuran en esas estadísticas, en donde cuando analizamos surge, por ejemplo, que es un menor de edad, en esos casos surge cuando hacemos el allanamiento. Entonces, hay veces que se hacen los allanamientos, se determina que es un menor de edad, se remite a la justicia de menores, pero también es una alarma para la familia para, bueno, detectar que hay un inconveniente y que hay que abordarlo. Pablo, ¿no crees que faltaría tal vez una mayor campaña de capacitación o difusión sobre el delito que se está cometiendo? Porque vos decís, hay gente que lo guarda en el celular, hay gente que lo distribuye, hay gente que cree que es una broma. Sí, totalmente. Y no son conscientes que te puede significar 4 años de prisión, pero además que atrás de esa imagen hay un chico que sufre, porque no eligió ese chico que le capta en esa foto, ¿no? Entonces, ¿no estará faltando también por parte de los organismos correspondientes una mayor capacitación para la sociedad en su conjunto? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, lamentablemente llegamos siempre al final. Las unidades fiscales llegamos en las estafas, en este tipo de delitos, llegamos siempre al final cuando el hecho está cometido y obviamente que la capacitación y la visibilidad del tema, esto que decís vos, por ahí lo tomamos hasta banal, esto de reenviar, y para que esté esa imagen es porque hubo un abuso previo. Es decir, y lo que trata de buscar entre los diversos fundamentos de este delito, de esta sanción punitiva, es justamente... Normalmente el coleccionista o la persona que le gusta tener este tipo de material cada vez necesita más material y cada vez necesita que sea más novedoso. Entonces, bueno, va generando una oferta y demanda importante. Por eso volvía, o me gustaría volver al tema que te mencionaba recién, porque muchas veces es producto de abuso y muchas veces es a través del grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor, y ahí sí hay que poner el foco nosotros los adultos que tenemos hijos menores, que les damos dispositivos, con juegos como Roblox, con TikTok y no les ponemos los bloqueos correspondientes porque incluso no hace falta que alguien los abuse, sino que
a través de ese contacto que le damos irrestricto a las redes, personas que se dedican a esto, lamentablemente, pueden lograr ese material que el niño lo produzca y bueno, después generar diversos trastornos. Por eso creo que el tema del grooming también es un tema incluso hasta más importante que el de material de uso sexual, porque es uno de los originarios y que puede terminar con algunas cuestiones complejas. Así que creo que ese sí es un tema, si querés algún día lo hablamos en particular, pero sería bueno empezar a darle visibilidad. Muy bien. Para la investigación y en función de esa información que se recibe y el seguimiento que se hace, se requiere mucha tecnología y la segunda parte de la pregunta es si se cuenta con esa tecnología. A ver, en este tipo de delitos quizá siempre lo comparo con las estafas. En las estafas sí necesitamos un poquito más de análisis. Acá viene un poco más ya el inicio de la investigación y la detección de las direcciones IP. Ya viene procesado. Obviamente que hay veces que nos encontramos que la persona que se conectó sabía lo que hacía, entonces enmascaró su conexión de red. Bueno, ahí no hay forma prácticamente de saberlo, salvo que tengamos otras herramientas, pero no, gracias a Dios con los equipos de investigación están capacitados y tenemos hoy el material. Sí nos haría falta algún software más de análisis que se ha charlado con la Corte, se ha solicitado y está en vías de gestionarse. Pero sinceramente hoy estamos bien. Por supuesto que nos encantaría tener más personal, más gente, más recursos, pero para este tipo de casos, como dije, la prioridad es número uno y hoy, como estamos, con los casos de abuso sexual, de material de abuso sexual, podemos abordarlos. Pablo, queda pendiente para otra charla este tema de recién, que es muy importante. Sí, sí, encantado. Muy encantado, importante. Creo que... Y es necesario que se diga y que se sea lo más explícito posible para que también se tome conciencia de la gravedad del asunto. Sí, sí, totalmente. Por ahí, no sé si queda bien o no, o es políticamente correcto o no, pero creo que nosotros de nuestro lugar debemos hacerlo visible, quizá el Ministerio de Educación desde la otra pata, el gobierno de otro lugar. Creo que todos los que estamos acá queremos trabajar por esto y por la prevención. Creo que somos todos responsables y bueno, lo que podamos aportar del Ministerio Público, por supuesto. Y nosotros en la difusión. Pablo, muchas gracias. A ustedes. Volvemos en un ratito.